Bendiciones para todos sean bienvenidos a Meditemos Juntos hoy. Y hoy vamos a meditar en 2 a los Corintios 5:8 que dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nuestro tema de hoy se titula ¿Dios avisa cuando alguien va a morir? Esto es una pregunta. Y de eso vamos a hablar. Yo creo firmemente que más de una persona se ha hecho esta pregunta y más de una persona también sabe algún testimonio como el que les voy a contar hoy, de alguien que sí fue avisado de parte de Dios antes de morir. Pero primero quiero mostrarles también a través de la Biblia los personajes que supieron con anticipación que se iban a morir. Y fueron varios. Les voy a decir una forma rápida. Y vamos a comenzar con el primer personaje, que fue Aarón. En Números 20, del 25 al 26, sintetizado les voy a leer, dice: esta palabra le dijo Jehová a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo, y allí morirá. Entonces, cuando él subió al monte, no crean que subió engañado, ¿verdad? Que va a quebrar piñatas o va a tener una fiesta, y no. Él subió consciente de que ahí él ya iba a ser su último tiempo. Personaje número 2, Moisés también, Deuteronomio 32, del 49 al 50. Jehová le dijo a Moisés: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano. También Moisés estaba consciente, con anticipación Dios le dijo hasta el lugar donde iba a morir. Número 3, Jacob. En Génesis 49, 29, él comenzó a decir, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Y ahí es donde dio las bendiciones a sus 12 hijos. Número 4, José. Génesis 50, 24 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y se cumplió. Número 5, Ezequías. Hemos hablado mucho de este personaje, ¿verdad? En 2 de Reyes 21, cuando le dijeron: ordena tu casa porque morirás, el profeta le dijo. Y ahí entonces él se enteró que ya se iba a morir. Si alguien me dice: sí, pero no se murió, es verdad, no se murió en el momento que dijeron que se iba a morir. Pero al concederle 15 años más de vida, él ya sabía que nada más 15 años, ni más ni menos. Entonces él sabía que terminando los 15 años de vida extra, vamos a decir, él se iba a morir. Entonces sí supo cuándo se iba a morir. Número 6, Pedro. Increíble, el apóstol Pedro también, él con anticipación supo y le dijeron que se iba a morir. En 2 de Pedro 1, 13 y 14, Pedro dijo: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y miren que dijo: como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y eso es cuando le dijo, ¿verdad?, que iba a llegar el tiempo donde lo iban a llevar a donde él no quería.
Ahí el Señor le estaba hablando sobre su muerte y él ya lo sabía. Número 7 y último. Es un personaje que no puede faltar en este grupo, que fue Jesús. En Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todos estos personajes, ellos estaban conscientes que en cierto tiempo tenían que morir. ¿Qué tal? Vemos pues que desde tiempos antiguos Dios se ocupó de avisarles con anticipación a muchas personas que se iban a morir. Y fíjense que hoy en día también lo sigue haciendo. Lo que sí no sé si con todos lo hace o lo hará, o solo algunos tienen ese alto privilegio, que realmente yo no sé si es privilegio o es terror saber, ¿verdad?, el día que vamos a morir. Hoy les voy a contar 3 testimonios, como les dije en el video anterior, y comenzamos con el primer testimonio. Ese testimonio ya lo dije en el video anterior, pero lo dije porque así ameritaba el tema que estábamos llevando en ese video. Que a propósito, el que no lo ha visto, se trata sobre el secreto de la oración de Ezequías, que está muy interesante. También tengo otros testimonios ahí. Lo voy a dejar al final de este video que estoy haciendo. Pero voy a repetir ese video porque también cabe en este tema que estamos viendo. Se trata del testimonio del esposo de una hermana que yo conozco, que somos amigas, andamos juntas, me invita para las reuniones y otras cosas, me invita a predicar en otros lugares. Bueno, dice que pues su esposo murió, pero dice que antes de morir, su esposo tuvo un sueño y él se vio dentro de un féretro. Él estaba de pie y mirándose él mismo dentro de un ataúd. Y él se miraba, o sea, se miraba que estaba en pie, pero al mismo tiempo se miraba que estaba en el féretro. Y él decía, pero soy yo, estoy muerto. Y ahí despertó el hermano, se lo cuenta a su esposa, y su esposa me cuenta a mí que de ese sueño, al poco tiempo, el hermano murió. Sí, estaba enfermo, por supuesto. Pero estamos viendo cómo Dios les avisa, les muestra que la cercanía de su muerte. Número 2. Este testimonio es el de mi esposo. Bueno, es increíble. Yo cada que lo recuerdo sí me causa tristeza, ¿verdad? Porque pues en ese tiempo, como le digo a otras personas, mientras no se cumple el sueño o lo que nos cuentan, no lo entendemos. Hasta que se cumple, entonces decimos, entonces era eso. Bueno, mi esposo igual son de las personas que, como hoy en día, miles de personas están enfermas, pero están bajo tratamiento. Yo conozco muchas personas que están bajo tratamiento y están bien, trabajan, se ríen y acá y allá, y se ven como que no estuvieron ni siquiera enfermos. Bueno, así era mi esposo. Un día de esos me dijo, fíjate que anoche tuve un sueño. Entonces yo le dije, así. Y me gustaba escucharlo porque él era muy poco de soñar. Entonces me dice, o sea, me soñé que estaba acostado en su cama. De repente dice que él abre los ojos. Cuando él abre los ojos, se vio rodeado de mucha gente, ahí en su cuarto, ahí donde él estaba. Dice, pero era gente extraña, gente que no conozco. Y entre ellos estaban unos vestidos de blanco con esas cosas que eran doctores. Habían doctores y habían enfermeras a mi alrededor y otras personas que están ahí atentos a mí. Y yo en mi sueño sé que estoy muy enfermo y sé que me voy a morir. Pero
yo cuando veo gente a mi alrededor, te comienzo a buscar a ti, me dice, a buscar a mis hijos, si están también ahí conmigo. Pero no te vi, no vi a mis hijos, ni siquiera a mis hermanos. O sea, no vi a ninguno de mi familia. Dice, y eso me causó tristeza. Y ahí desperté. Al poco tiempo, como a los 8 días, vuelve a llegar y me dice, fíjate que volví a soñar. El problema es que soñé lo mismo. De ese tiempo que él me contó el sueño, de verdad que yo creo que no pasó ni un mes. Cuando mi hijo me avisa, mamá, papá está enfermo. Y fue una noche que él me avisó. Fui y le avisé a mi cuñada, o sea, la hermana de mi esposo, que es enfermera. Entonces fuimos a verlo. Y sí, definitivamente estaba muy grave. Pues mi cuñada dice, como lo vamos a internar. Ahí es donde ya lo traemos aquí, en la capital, y fue internado esa misma noche. Y bueno, de eso, para no ser larga, de eso, a los 8 días él murió. Cuando él muere, entonces ahí yo me acuerdo de su sueño. Porque resulta que ahí en el hospital donde lo internaron, solamente había 2 horarios para visitarlo. Era a las 12 del día y a las 6 de la tarde. No podíamos entrar en ningún otro horario. Él resulta que el día que murió, se murió a las 11 de la mañana. Pues él murió solo, rodeado de médicos y enfermeras y el personal que hay ahí, y se cumplió su sueño. Nosotros no estuvimos ahí, pero no estuvimos, repito, no porque lo hubiéramos abandonado, sino que teníamos que respetar el horario. Entonces no era hora de visitarlo. Y murió en una hora de no visitar. Por eso ningún pariente, ninguno de nosotros estuvo allí presente. Bueno, número 3, y es el testimonio de mi pastor. Exactamente hoy más o menos tiene mes y medio, fíjense, mes y medio que acaba de morir. Por eso nuestra iglesia aún está de luto. El pastor se llamaba Esteban Castelazo. Tenía apenas 46 años. Es una edad, pues, estaba joven pues para morir. Y por eso impactó, porque pues nadie esperaba esto. Cuando nos dieron aviso, de verdad, fue algo que toda la iglesia lloró. Sentimos mucho su partida. Sin embargo, él, yo no sé si algunos lo saben, pero yo me enteré de que de igual forma, yo no sé si 8 o 10 días antes que él muriera, también Dios le mostró a él la cercanía de su muerte, y en una forma increíble. Él se murió el 16 de junio de este año, que fue un día lunes. El día 15 todavía se celebró el Día del Padre, que incluso él fue el que predicó, fue su última predicación. Y si ustedes escucharan lo que él predicó, fue algo maravilloso. Precisamente habló de la muerte, sin saber que al otro día, el 16, eso es lo que iba a hacer, porque él dijo, ¿verdad?, que estuviéramos preparados, que es bueno, ¿verdad?, estar preparados, porque cualquier rato podemos cerrar nuestros ojos, ¿verdad?, a través de la muerte, y abrirlos, y qué hermoso es ver a nuestro Padre Celestial. Y sin saber que al otro día él cerró sus ojos, y él fue el que experimentó, ¿verdad?, ver el rostro del Señor. Bueno, fue algo que esa predicación, ¿verdad?, quedará en nuestros corazones por siempre. Entonces, si el 15 fue domingo, entonces 8 días antes, más o menos fue como el 8 de junio, que también fue domingo, nuestro hermano, el pastor, él tenía a cargo a un grupo, creo que él discipulaba a un grupo de, no sé si recién bautizados, me parece.
Y, y ese día, o sea, estamos hablando de como del 8 de junio, 8 días antes que él muriera. Entonces, mientras él les enseñaba a este grupo de hermanos, él les contó su sueño, el sueño que él tuvo. Y le dijo, hermanos, miren, yo tuve un sueño. Y miren lo que soñó nuestro pastor. Dice que él en su sueño llegó a la iglesia. Pues él se impactó porque dice que la iglesia estaba llenísima. Encontró la iglesia muy llena. Y que él se extrañó de que estuviera llena y escuchó que alguien estaba predicando. Entonces nuestro pastor le preguntó a un hermano que estaba ahí, le dijo, ¿y quién es el que está predicando? Y el hermano le contestó, usted. Y el pastor Esteban dice, ¿cómo que yo? Pero si yo estoy aquí. Entonces el hermano le respondió, no sé, pero el que está en el púlpito es usted. Y creo que ahí despertó y él le contó a este grupo de hermanos y dijo, fue un sueño muy extraño, no sé qué signifique. Pues en ese momento el hermano no lo entendió, al otro día tampoco, al otro día. Pero a los 8 días, o 9 días en este caso, que él se muere, ¿de qué estamos hablando? De que Dios le mostró a él mismo su muerte. Vio la iglesia, o sea, el auditorio muy lleno. Pues sí, claro que se llenó porque en el momento que nos avisaron que nuestro pastor se había muerto, ¿qué cosa hizo la iglesia? ¿Qué hicimos nosotros? Pues juntarnos y llegar a la iglesia. Y esos días que estuvo en vela, vamos a decir, pues la iglesia estaba llena. Entonces, él vio la iglesia llena porque él vio su muerte, o sea, él soñó su muerte, que así se iba a llenar la iglesia. La persona que estaba predicando, que le dijeron que él era el que estaba ahí en el púlpito, pues era, vamos a decir, como representando el féretro. Y él que estaba afuera, pues está representando su alma, o sea, su alma ya no estaba en el cuerpo. Entonces, y miren nada más, yo cuando lo supe, de verdad, que me impactó. Este sueño lo tuvo nuestro pastor Esteban Castelazo antes de morir. ¿Se dan cuenta cómo Dios es maravilloso? Y lo que yo no sé si a todos los creyentes, los cristianos, los seguidores de Jesús, así nos va a pasar, no lo sé. O solamente Dios tiene sus elegidos, no lo sé. Ahí lo voy a comprobar cuando a mí me toque. Pero de verdad que esto impacta. Por eso, hermano, hermana que me estás escuchando, necesitamos estar preparados espiritualmente. Como lo indica Pablo en primera a los Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dijo Pablo. Y en otra parte dice, porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces la preparación es para cualquiera de las cosas que nos suceda. Si vivimos, debemos estar preparados porque Cristo cualquier rato va a venir. Y si morimos, pues morimos para el Señor y veremos el rostro del Señor. Miren la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso voy a tocar, no voy a cantar, me sigo cuidando de la voz. Un coro que precisamente así se titula, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Gloria al Señor.
Esa es la ventaja de vivir preparados en el Señor, que nos dará lo mismo, ¿verdad?, de estar vivos, de todas maneras somos del Señor, o estar muertos. Finalmente estaremos siempre con el Señor. Bien, hemos terminado. Los espero en el siguiente video, si el Señor nos lo permite. Estará muy interesante. Seguimos hablando, vamos a seguir hablando de la muerte. Ahí vamos a ver si realmente existe una fecha para morir, como muchos dicen, o si se puede cambiar la fecha cuando uno quiere, o si se puede adelantar la muerte, o si se puede atrasar la muerte. De esto hay mucha gente que pues no sabe. Y a través de la Biblia vamos a comprobar muchas cosas interesantes. Así que los espero en el Señor. Y que Dios los bendiga.